a abrir paréntesis, dijera Jaime, hoy que es feriado, pero bueno, lo vamos a preguntar ya a nuestra entrevistada. Bien, le agradezco. Comenzará hoy a fiscalizar el 10% de los restaurantes y bares que no tengan sal agregada. Tras ser aprobada la reglamentación, hoy comienzan entonces estos controles en 2 etapas y vamos a conocer estos detalles de cómo es que se va a controlar con Analice Verón, directora de Salud de la Intendencia de Montevideo. Buenos días, Analice. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy Hola, bien, gracias por recibirnos. Y bueno, primero que nada, decíamos que hoy comienza a fiscalizar la Intendencia y es feriado. ¿Comienza hoy o comienza mañana? No, en realidad comienza mañana. Igual nosotros habíamos dicho desde que comenzamos a hacer anuncio de este hecho que era a partir de la segunda quincena de octubre. Si bien empieza el 15 la segunda quincena, hoy coincide con un feriado. Hay obviamente trabajadores, porque por razones de guardia tienen que estar, pero las cosas planificadas son a partir de mañana. Bien, este decreto dice que el 10% de los platos y restaurantes, de bares, no tienen que tener sal agregada. ¿Cómo se va a fiscalizar? Bien, la primera etapa de nuestra fiscalización consiste en ver lo mismo que va a ver los clientes, que exista un 10% de estos platos sin sal agregada en la carta o en la forma que tenga ese negocio de ofertar sus productos. Eso lo tiene que aclarar la carta, entonces. Exactamente, y eso es lo que dice el decreto, que tiene que estar visible a la vista del cliente y de los inspectores un 10% de su oferta. Cuando ustedes hablan de sin sal agregada, ¿es sin sal, nada de sal o sin un incremento de sal? Porque a veces se presta a confusión. Sí, en la elaboración además hay productos que ya vienen con sal, digamos. Exactamente. ¿A qué le llama la Intendencia para esta reglamentación sin sal agregada? Bien, es lo que para la Intendencia es lo que es para todo el mundo, lo que pasa es que a veces es confuso decirlo. Cuando un alimento se elabora, siempre se le ponen condimentos y entre ellos sal. Lo que nosotros, a través de este decreto, estamos obligados a hacer cumplir es la no existencia de sal agregada al plato. Aquellos alimentos que por sí ya tienen sal porque sus ingredientes tienen sodio, ese sodio no se contabiliza. Lo que se contabiliza es el agregado de sal en la elaboración. ¿Quiénes van a ser los inspectores? ¿Los mismos que en teoría deberían estar controlando que no haya sal en las mesas de los restaurantes? Que dicho sea de paso, se sigue viendo muchísimo. O sea, a veces quizás saleros, claro, no sé. Uno no siente que haya un control de la Intendencia para eso y ve que muchos restaurantes no cumplen con esa normativa. Entre otras. Entre otras, claro. Sí, en realidad todo el cuerpo inspectivo va a estar habilitado para hacer esto de la misma manera que hoy está habilitado para entrar a un comercio y sancionar en el caso de encontrar saleros encima de las mesas. Esto lo hemos hablado en forma reiterada con Cambau, porque tienen razón ustedes, ha venido aumentando el hecho de uno entrar a un restaurante y encontrar los saleros. Si bien se han sancionado, es imposible que el cuerpo inspectivo esté permanentemente en todos los restaurantes de Montevideo. De cualquier manera, y con respecto a este decreto, lo que van a salir son integrantes de este cuerpo inspectivo que son nutricionistas, con la doble finalidad, primero sí de fiscalizar, pero además de ir conversando e instruyendo, si así es posible, a quienes elaboran esta comida para justamente conversar sobre la elaboración sin sal. ¿Se sabe cuál es el porcentaje de sanciones? ¿Se puede hacer público, esa información es pública, de cuántos restaurantes han sido sancionados por no cumplir con la norma? En realidad sí, hace pocos días se publicó porque, digo, bueno, si bien la información es pública, nosotros no hacemos permanentemente una publicación en la página, pero como lo han solicitado periodistas o incluso parte del gobierno legislativo, sobre todo, que cada tanto pide informes, y sí, los informes son públicos, están a disposición de cualquiera que lo pueda necesitar. Bien, y en el caso de la multa, ¿cuánto sería en este caso? Comienza siendo de 5 UR, como lo establece el decreto, y después van increciendo de acuerdo a lo que encuentre. 5 UR son hoy 5.000 y algo de pesos, 5.400 pesos, debe dar una cosa así. Ahí va. Y en el caso de, bueno, el objetivo es por, me imagino, las enfermedades no transmisibles en nuestro país, que son cerca de un 60%, y controlar entonces la hipertensión. ¿Por qué lo hace la Intendencia y no el Ministerio de Salud Pública?
No, el Ministerio de Salud Pública ya lo hace. Nosotros nos plegamos a las políticas nacionales de prevención de las enfermedades no transmisibles, pero además Montevideo en especial, hace poco más de un año se presentó a un llamado de la OMS a través de lo que se llaman Alianza de Ciudades Saludables, y en este proyecto nos solicitaban que nos definieran por una de las 10 posibilidades de trabajo, con otras 39, Montevideo es la ciudad número 40, y nosotros nos plegamos a trabajar en la disminución de sal. Este decreto es parte de ese proyecto. La otra patita es lo que a través de las pantallas de ustedes han visto, un video que en estos días la Intendencia está promocionando de estimular el no consumo de sal, y una tercera patita de este proyecto es un videojuego que lo estamos confeccionando con ANEP y que va a ser subido a las plataformas de ANEP para acceso público. El Ministerio de Salud Pública podrá tener un interés en la política pública de que se consuma menos sodio, menos sal, obviamente, pero la restricción de los saleros en la mesa, y eso es exclusivamente en Montevideo, es decir, no se desarrolla, no se controla a nivel nacional. Es raro eso. Efectivamente, esto fue una iniciativa del gobierno departamental en gobierno anterior, y ahora basado en que ya se venía, por eso fue la elección de trabajar sobre la disminución de sal, porque no arrancábamos de cero. Montevideo ya venía trabajando en esto, en la no presencia de saleros en las mesas, pero además sí hemos trabajado con el Ministerio, con los panaderos, en la disminución de la sal en el pan, y esto también nos hemos plegado y nos plegamos a todas las políticas nacionales. Esto es una iniciativa de la Intendencia de Montevideo por este proyecto de Bloomberg que les acabo de mencionar. Bien. ¿Y han tenido alguien que esté en desacuerdo, desde los comercios hasta los clientes, los comensales, que se habían quejado ya de los saleros, y ahora, sobre todo las redes sociales, ¿no?, que hoy es el lugar donde opina toda la población, diciendo que, bueno, que el derecho a elegir es de uno, y en realidad, si uno pide un plato sin sal, se lo deberían dar igual? Sí, exactamente. El derecho siempre va a ser del usuario, y nosotros lo que apostamos es justamente a que ese usuario tenga una oferta de platos sin agregado de sal. Hay platos que se les agrega sal en el momento y hay platos que se agrega sal en la elaboración. Por lo cual, de esta manera, lo que se está haciendo es ampliando la posible oferta de esos platos sin agregado de sal. Sí, obviamente que al principio, cuando recién comenzamos a charlar con Cambau, que es quien agremia estos comercios, hubo cierta resistencia hasta que entendimos que esto era un ganar-ganar para los dos. Para nosotros, por el trabajo que venimos realizando y que entendemos que es necesario ayudar en la prevención, y para los comercios porque de alguna manera adquieren una clientela que antes no tenían, que es o el hipertenso que necesita comer sin sal, o aquellas personas que hemos elegido comer sin sal. En el caso de los controles, han circulado también algunas fotografías de unos aparatitos, ¿no? Unos salímetros, no sé si se llaman así. ¿Eso cómo va? Ahí va. ¿Cómo va a funcionar concretamente? ¿Van a ir, van a entrar a la cocina? ¿Se va a ver en el menú, en la carta simplemente, y ahí sacar la cuenta del 10%? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se imaginan que va a ser ese control? Bien, en realidad no nos imaginamos, está planificado. La segunda etapa, yo les dije que en esta primera etapa simplemente se iba a fiscalizar la presencia de este 10% en las cartas, y es porque vamos a hacer una primera exploración de cómo está el mercado en su oferta, dado que no hay antecedentes de esto y somos nosotros quienes vamos a marcar, cuando digo nosotros me refiero a Montevideo, quienes vamos a marcar cómo esto se va a trabajar y cómo se va a trabajar con Cambau. Esta segunda etapa, y para la cual no hemos fijado fecha, pero sí etapa, y en esto también está en conocimiento Cambau, saldremos a fiscalizar con un salinómetro, que es ese aparatito que ustedes se referían, que mide la cantidad de sal que tiene un preparado. ¿En base a qué vamos a medir? En base al plato original. Si el plato original tenía una X cantidad de sal, sin agregado de sal, y de acuerdo obviamente que a los conocimientos propios de los técnicos que lo hacen, qué significa agregado de sal, y en cuanto a eso se va a medir con el salinómetro. Muy bien, Alice Verón, muchísimas gracias por este móvil. Al contrario, gracias a ustedes por interesarse y por difundir un tema tan importante. A las órdenes, hasta luego, buena jornada. Y recordar cifras.